Pymes, Perú. Como todos los jueves, hablando en La Voz de las Regiones, hablando de los temas, mejor dicho, de las regiones, qué mejor esta mañana para conversar, tal como señalé, con el doctor Hugo Winer Fresco. Él es presidente del directorio del Agrobanco, en realidad, Banco Agropecuario. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias por la invitación. Está con nosotros nuestro amigo, panelista, el director de la revista Agronoticias, que dicho sea de paso me acaba de alcanzar. Aprovechar la ley de obras por impuestos es un tema muy interesante en esta última edición. Bienvenido, Reinaldo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Rómulo. Muchas gracias por la invitación. De hecho, uno de los eslabones importantes es hablar de nuestra agricultura peruana para el desarrollo, pero esta agricultura tiene algunas exigencias. Entre esas exigencias es el tema financiero. Y qué mejor hablar de esta institución, Agrobanco, creada por ley 27603, 21 de diciembre del 2001, y de hecho ya con más de una década caminando. ¿Y quién mejor para explicarnos su presidente? ¿Cómo va esta evolución del Agrobanco, presidente? Bien, efectivamente, el 24 de junio vamos a cumplir 12 años, ¿no? Yo creo que lo que se ha evidenciado en este último tiempo es que el Agrobanco está comenzando a jugar un rol importante en resolver uno de los grandes déficits que tiene la actividad agropecuaria y más extensamente el mundo rural, ¿no? Que es la presencia de un sistema financiero activo, ¿no? Creo que todos somos conscientes que hasta hace pocos años el banco era completamente irrelevante y creo que hoy día, sin que se haya todavía alcanzado obviamente las metas que desearíamos, se ha avanzado muchísimo. Creo que la mejor evidencia de esto es que entre lo que se colocaba, el saldo de colocaciones en el año 2011, hoy día que estamos en 2014, es 4 veces mayor, ¿no? Entonces, claro, partimos de una base muy pequeña, pero creo que hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo notable por crecer, por estar presente prácticamente en todo el país. Estamos inaugurando o rehaciendo oficinas que eran en realidad lugares inaparentes para este servicio en prácticamente todo el país, ¿no? Y entonces solamente le diría que en estos 4 meses hemos inaugurado un ritmo de 3 oficinas por mes, ¿no? Ha sido un trabajo descomunal de la gente y eso evidencia nuestro esfuerzo de estar más cerca de la gente. Y un detalle adicional con esto, para completar esta primera idea, es el hecho de que estas oficinas hoy día ya se abren con ventanillas, ¿no? Que hoy día son ventanillas para poder hacer los desembolsos y las cobranzas de los créditos, pero que en el futuro adicionalmente van a ser para cualquier servicio bancario. Y la idea es que este banco sea un banco transaccional en todo el sentido de la palabra. Ahora, de hecho, presidente, Reinaldo, hay 3 cosas que yo he ido, digamos, dando lectura, ¿no? Por un lado, es que autorizado para ser banco de segundo piso y de primer piso, un caso, digamos, muy especial. Segundo, he estado revisando ya una calificación de B1+, que me parece también favorable y saludable. Y un tercero es que el presidente Ollanta-Humala, con su Consejo de Ministros, dijeron 100 millones de soles más para impulsar Agrobanco. ¿Tú cómo estás viendo como especialista, Reinaldo, que podemos conversar acá con el presidente? Efectivamente, tal como ha manifestado Hugo Winer, el banco viene repuntando en su administración. Lo digo como director de una revista en la que hemos criticado incluso ásperamente, no solo al banco, sino a la gestión de Hugo Winer. Pero el crecimiento, el avance es un hecho. El problema de fondo es otro, la magnitud del crédito agrario. Pero antes de la magnitud del crédito agrario como uno de los factores, lo que tenemos que ver si
está bien o está mal la política agraria en general. Y esto tiene que ver con la Constitución del Estado. Lamentablemente, este gobierno, la Constitución dice, el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. No hay ningún otro sector que tenga este privilegio. Sin embargo, la función agropecuaria en los 3 niveles de gobierno recibe como presupuesto más o menos el 2% de todo el presupuesto público, el 2%, al sector donde está el 25% de la población y produce el 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. De ese 2%, el 85% se queda en pago de sueldos y servicios generales en la ciudad, de modo que lo que llega al campo es muy poco. Por otro lado, el artículo 63 de la Constitución dice que si otros países aplican medidas discriminatorias o proteccionistas que perjudican al interés nacional, como los subsidios o las subvaluaciones, este debe imponer medidas análogas. Lamentablemente acá no hay ninguna defensa frente a las importaciones subvaluadas o subsidiadas del exterior. Y por último, hay 5 leyes vigentes, pero que no se cumplen, los cuales dicen que los programas sociales del Estado y otros organismos cautivos, dependientes del Estado, deben abastecerse directa, exclusiva y descentralizadamente de la producción nacional. No se cumple. Entonces, el crédito puede madurar en el sector que tiene mayor empuje, que mayormente está ligado a la economía moderna y particularmente al comercio internacional. Repito, hay un esfuerzo muy grande, imaginativo, que reconozco de la administración de Diego Wiener, que se ha avanzado. Lo que según mi modo de ver es que no funciona como debería funcionar el contexto político-económico. Y esto me parece determinante por lo en términos actuales. A ver, miremos que la necesidad solo de la agricultura comercial, 2 millones de hectáreas, agricultura comercial queda 1 millón, se dice subsistencia, bueno, dejemos solo en 2 millones, la necesidad sería de $4.000 por hectárea, $4.000 por hectárea. Entonces, si nosotros quisiéramos financiar 2 millones de hectáreas a 4.000, ¿cuál es la magnitud de la renta? En dólares. ¿Cuánto de eso cubre el banco? El banco ha avanzado, de verdad, impresionante en los últimos tiempos. ¿A cuánto está atendiendo actualmente toda la banca en conjunto? Como una referencia histórica, cuando el gobierno de Fujimori decidió liquidar el agrobanco, este banco tenía más o menos, en su mejor momento llegó a tener 400.000 clientes. En promedio 260.000, de los cuales en proporciones iguales eran buenos, regulares y deficientes. Estamos hablando casi 32 años después del shock neoliberal, hay como 40 entidades financieras y no cubren, aún no pueden cubrir lo que cubría solo el Banco Agrario. Eso es importante que nos comente claro, él conoce el presidente del banco, de Agrobanco en este momento, justamente cuánto, si bien es cierto se ha evolucionado a 4 veces más, me imagino que hay un plan de proyección para incorporar a esta, digamos, a esta amplia lista de agricultores que aún todavía no acceden. Bien, en efecto, con el cierre del Banco Agrario hubo un enorme vacío durante muchos años que no fue llenado de manera suficiente por las entidades, el resto de entidades, las que existían y las que se fueron surgiendo. Por ejemplo, en términos de, por lo menos a partir de las estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros y de las estadísticas del último censo agropecuario, sabemos que las cajas municipales han tenido un rol relevante entre todo el sistema financiero, incluso por su presencia regional, pero aún así es muy poco significativa respecto al universo de productores. ¿Cuánto de cartera tiene actualmente Agrobanco?
Agrobanco tiene, como decía hace un momento, tiene hoy día más o menos 1.100 millones de soles de cartera de colocaciones, y esto representa alrededor de 60.000 productores directos, ¿no? Porque a su vez financiamos cooperativas y eso significa un conjunto de productores indirectos. Pero directamente más o menos 60.000 productores. Y se estima, de acuerdo a distintos datos, tanto del censo como de la Superintendencia de Banca, porque la estadística de la Superintendencia no es muy fiable en términos de poder identificar a los productores que están beneficiados, porque ahí se identifican créditos y un productor puede tener más de un crédito, ¿no? Pero se estima que estamos hablando del orden de 280.000 o 300.000 productores que podrían tener créditos en este momento. Pero, ojo, son créditos del sistema financiero. De acuerdo. No estoy hablando de créditos del sistema, por ejemplo, de cooperativas de ahorro y crédito, que no es irrelevante, ¿no? Y algo que alguna vez conversé con Reinaldo también era de que yo creo que no es muy apropiado multiplicar el número de hectáreas por lo que cuesta financiar una hectárea. No nos olvidemos que la economía funciona y ha funcionado incluso sin existencia del Banco Agrario, ¿no? Y hasta ahora con un banco agropecuario que, no obstante los esfuerzos que se están haciendo, son poco significativos para el universo de necesidades. ¿Dónde está la clave del sistema financiero? ¿Dónde creo que está el valor agregado del sistema financiero? Es permitirle al productor que hoy día cultiva, con sus propios recursos o con créditos de su familia, remesas, con distintas fuentes que se utilizan, justamente dar el salto y agregar valor. Entonces, cuando yo contabilizo cuáles son las necesidades, y eso lo percibo a diario, uno se va dando cuenta que el tema crucial no es cuánto necesito para la campaña de hoy, sino la pregunta clave es cuánto necesito para dar el salto tecnológico o agregar un punto más a lo que vengo haciendo. Y eso tiene que ver con la propia definición que nosotros le damos al banco. Cuando nosotros decimos banco de desarrollo, lo que estamos tratando de decir es un banco que debe estar principalmente enfocado al tema de capitalización. ¿Qué significa capitalización? Significa cambiar en lo que viene haciendo. No necesariamente cambiar de cultivo, pero pasar de la semilla no certificada a una semilla certificada, introducir riego tecnificado, poner plantaciones, diversificarse, cambiar la calidad del ganado, etcétera, etcétera. Ahí es donde estamos marcando la diferencia, ¿no? Y por eso quizás la clave del asunto a propósito de este programa es que tenemos que hacer que los agricultores, sobre todo los que van accediendo al mercado financiero, sean esencialmente empresarios, tengan una percepción de que ellos están conduciendo su empresa. Su unidad productiva es una empresa y no es un área adicional de ingresos o una actividad que casi, como diríamos, la naturaleza provee. No, es un esfuerzo que es un esfuerzo de las personas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para comentar justamente este tema de la definición de empresarios, porque de hecho el Censo Nacional último habla pues de una lista de más de 2 millones, pero que esto no necesariamente está en la conceptualización, digamos, de empresario, sino de actividad, ¿no? Y de hecho mirar que ellos mismos, el censo mismo señala que un 92% no acceden a sistemas de financiamiento, y en otro caso señala, por ejemplo, que el 48,4% de la sierra no accede, el 34,6% de la selva. Pareciera que los créditos están más centrados en la costa. Para hablar de todo esto, vamos a una pausa y regresamos. Pymes Perú.